Y vamos a pasar al caso 2, que es un síndrome coronario sin elevación del ST. En principio se va a transmitir desde el Hospital Clínico San Carlos. Llamaría a los moderadores Javier Escanet y a Eduardo Pinar que suban. Y los panelistas, que son Jorge Palazuelo Molinero, Mónica Masotti, Elena Tizón y María Luisa Salido, pues que cojan los micrófonos y también se incorporen en lo antes posible. Va a actuar de operador Javier Martín Moreira, de primer operador, y segundo operador Nieves Gonzalo. No sé si podemos conectar con el Hospital Clínico ya. Buenos días. Sí, Nieves, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenidos al Hospital Clínico. Eduardo. Tengo el placer de hacer este caso con el doctor Martín Moreiras, aquí a mi lado. Tenemos a enfermeras a Vera y a María José y bueno, pues todo el soporte técnico que tenemos aquí detrás. Nuestra fellow, Ángela, os va a presentar el caso. Entonces, el caso de hoy es un lesion severamente calcificado y es un varón de 69 años con hipercolesterolemia y exfumador. Tiene una historia de cáncer pulmón tratado en 2013 con lobectomía y ahora en remisión. Además, tiene historia de litiasis uretral intervenida en 2004. Presento con un SK-test con dolor torácico y elevación en los segmentos ST en la cara inferior. Su coronografía mostró evidencia de una placa rota en la coronaria derecha en su segmento ostial proximal, con trombo y calcificación severa. Se trató con balón de cutting debido del calcio y 2 stents farmacoactiva con buen resultado. El coronaria izquierdo presentó una estenosis larga y calcificada en el DA en su segmento proximal medio y otra estenosis severa en el circunfleja en su segmento medio, los dos para tratar hoy. Sus pruebas complementarias mostró una hemoglobina normal, con plaquetas normal, su creatinina está 0.86 sin insuficiencia renal. Su electro ahora es en ritmo sinusal con QRS estrecha y ondas T invertido en la cara inferior. Tiene un FEV conservado en su eco y sin valvulopatías. Sus scores por estratificación de riesgos muestra un residual syntax score de 18 con riesgo por residual syntax 2 igual por PCI o CABG. No tiene algunos criterios de riesgo alta por sangrado, sin criterios de HBR-ARC y con un precise DAP score de 12. Entonces, en resumen, tenemos un paciente de 69 años que presentó inicialmente con SK-test, tratado con ACTP primaria en la coronaria derecha. Además, tiene una estenosis larga y calcificada en el DA y estenosis severa en la circunfleja, los dos para tratar hoy. Su FEV está conservada y su syntax 2 recomendación es por PCI o CABG. Él tenía un bajo riesgo de sangrado. Bueno, muchas gracias, Ángela. Bueno, pues de acuerdo a estos hallazgos, lo que nos habíamos planteado con este paciente, en principio era tratar la circunfleja, hacerlo, es un paciente, como veis, con calcificación severa en ambos vasos. La lesión de la circunfleja parece aparentemente angiográficamente más focal, la de la lesión anterior parece una lesión más difusa, más larga, con lo cual, la anterior, por favor. Con lo cual nuestra idea era primero ir a la circunfleja y tratar esta lesión guiándonos por IBUS, utilizar la estrategia de modificación de placa que consideráramos en función de la distribución del calcio a este nivel y optimizar con IBUS. Y a continuación ir a la lesión anterior y nos parecía que este vaso probablemente era más favorable para rotablación como modificación de esa placa severamente calcificada que se puede observar y de nuevo tratarlo y optimizarlo con IBUS. Si tenéis algún comentario, y a continuación os podemos enseñar en qué punto del procedimiento estamos. Javier. Hola, Nieves. Pues bueno, muchas gracias. La verdad es que es un caso muy interesante.
Yo casi lo que propondría es que empecéis, que tenéis al paciente ahí con vosotros, que empecéis a trabajar, nos digáis, vayáis progresando y a medida que estéis trabajando pues, con todos los panelistas y con todos los compañeros y compañeras que están en la sala, vayamos discutiendo los puntos más relevantes del caso, que ciertamente es muy interesante. Javier os puede enseñar. Os contamos, hasta ahora. En primer lugar hemos ido por la radial izquierda, el otro día no hubo dificultades en la radial derecha y se pinchó por la femoral izquierda. Y bueno, pensamos que era más cómodo intentarlo por la radial izquierda y es lo que hemos hecho. Y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido avanzar una guía, una Sion de Extra Support Blue hacia la arteria circunfleja y dilatar con un balón convencional de 2,5 para hacer un IBUS y valorar un poco cómo estaba la arteria. Y hemos visto que bueno, nos parecía que tenía una lesión focal. ¿Podemos poner el IBUS, David, por favor? ¿Podemos poner el IBUS en pantalla grande para que lo vean nuestros compañeros? Ahí. Angiográficamente se veía calcificación en todas las arterias coronarias y parece que tenía una estenosis que era más puntual en el segmento medio y luego calcio poco antes de donde veis la salida de la rama posterior de la circunfleja. Pero al hacer el IBUS hemos visto que, bueno, que la arteria está severamente enferma con puntos de calcificación desde el segmento medio hasta el segmento proximal, incluso con una especie de bolita de calcio justo donde tiene la curva a nivel proximal. Entonces, bueno, pues parece que el calcio que tenía era un calcio más importante que el que se veía geográficamente. Esto a veces pasa que con las técnicas de imagen intravascular pues eres capaz de determinar mucho más la estructura del vaso y realmente si tiene calcio y dónde lo tiene, ¿no? Entonces esto nos ha llevado un poco a intentar cambiar la estructura y hacer una modificación de placa un poco más severa y entonces le hemos dado con un balón de corte. Al mismo tiempo, por favor? Hemos dado con un balón de corte, un Wolverine de 3 en el segmento medio hasta el segmento proximal, bueno, un poco con la idea de ir modificando la estructura calcificada que tenía en todo el segmento, como os digo, medio hasta casi el origen de la circunfleja. En el IBUS que hemos hecho después de darle con el balón de 2,5 en el segmento medio, hemos visto que tenía el origen de la circunfleja con afectación y calcio, pero con un área luminal que parecía suficiente como para no tener que sí, esa es la zona de la bifurcación y efectivamente tiene un poquito de placa ahí, como se puede ver en la circunfleja, pero la luz a ese nivel es muy grande. Lo digo porque esto es relevante para las imágenes que se ven a veces en la circunfleja. La salida, la pueden ser angulación. geográficamente bastante ambiguas, pero realmente por IBUS se ve que es una zona donde hay un poquito de placa, pero sin estenosis. Y efectivamente, como dice Javi, sobre todo lo que llamaba la atención del IBUS es lo difusa que es la enfermedad en el vaso, la cantidad de calcio que hay, sobre todo con una zona de nódulo de calcio a nivel proximal. Por favor, David, enséñanos la zona del nódulo de calcio, esa zona, ¿no? Que realmente bueno, pues es la que nos preocupaba más a la hora de ver cómo solucionar esto. Y en este caso, como realmente era una zona bastante focal, hemos optado por el CATIN y el CATIN, como veis ahí en esas dilataciones que se ven, pues se expande apropiadamente. Bueno, entonces luego hemos cubierto con estenes la parte distal del vaso en el segmento medio. Bueno, pues el tamaño guiado por IBUS era más o menos de 3 y en la parte proximal pues sí que teníamos un tamaño adecuado como para poder poner un stent de 3,5. Entonces, bueno, pues hemos puesto un stent Synergy del 3,24 en el segmento medio que ha expandido correctamente y proximal a él pues hemos utilizado un stent Megatron, que es un stent que tiene la peculiaridad o la particularidad de que es un stent más grande y que eres capaz de abrirlo o expandirlo hasta un tamaño más grande, hasta 6. Es un stent que navega bastante bien, la verdad es que bueno, se veía mucho más, se describe que... ¿Puedes poner la imagen, por favor, José Antonio? Eso es. Aquí tenéis un poco un esquema del stent Megatron, que es un nuevo stent para vaso grande, diseñado especialmente con este fin. Tiene una serie de modificaciones en el diseño que básicamente van orientadas a incrementar la fuerza radial y también la fuerza longitudinal para evitar sobre todo acortamientos. Es un stent muy grande, de tamaños entre 3,5 y 5 y por tanto orientado un poco a lesiones proximales, ostiums, etcétera. Y esas modificaciones que se han hecho en las conexiones, sobre todo a nivel proximal, van orientadas a evitar también la deformación longitudinal que se puede producir al tratar lesiones ostiales. Es un stent que tiene un estrato un poquito más grueso y eso aumenta la radiopacicidad y eso es algo que hemos visto bastante bien. Sí. Ahora lo veréis también en las imágenes, que es un stent que tiene una muy buena radiopacidad y realmente se ve muy bien. Bueno, y ha navegado muy bien, que también una de las cosas que era que realmente es un stent más grande y por tanto pues puedes tener dificultades y no, la verdad es que... sí, este es el Synergy distal y en la siguiente imagen, por favor, ¿puedes poner ya la angiografía? ¿Podemos ver la angiografía, Antonio? Esta es la imagen estás colocando el Megatron a nivel proximal ahí en el solapamiento con el Synergy que se ha puesto a nivel distal.
efectivamente no ha habido problemas, a pesar de que es la circunfleja, que siempre puede ser un vaso que dé cierto problema en la navegabilidad, no ha habido problema en la implantación. Y esto, digamos, es como se ha implantado. Y sobre todo para que veáis también lo que comentamos de la radiopacificidad, que yo creo que es bastante evidente. En este caso, que hay dos stents, un Synergy y un Megatron proximal, se ve bastante bien la diferencia en la radiopacificidad. Probablemente el hecho de que tenga 12 puntas comparado con el Synergy, que tiene 9, pues realmente hace que se vea mejor, ¿no? Luego le hemos dado con un balón no complicante de 3,5 en la zona de solapamiento. Lo hemos intentado con el mismo balón, pero no hemos conseguido avanzar. Y veíamos una zona distal a la zona donde hemos puesto el stent distal, que no sabíamos si era un poco de espasmo o un poco de movilización de la placa a nivel distal. Ahí veis cómo estamos pues dilatando. Hemos hecho un IBUS y hemos visto dos cosas. Uno, que a nivel distal realmente el stent estaba bastante bien y no había imágenes de disección y realmente tenía un componente más de espasmo, y que a nivel proximal... ¿Podemos ver el IBUS? Sí, si veis ahí la imagen angiográfica, eso es lo que comenta Javi, que hay una especie de escalón a nivel distal. Teníamos dudas de si a lo mejor podía haber un poquito de disección o simplemente era un poco de espasmo. Y si vemos el borde del stent, que se ve aquí en esta imagen de IBUS, realmente vemos que no hay nada de disección y que de hecho el stent está bastante bien ajustado al tamaño del vaso a ese nivel, ¿eh? O sea que no hay problemas en el borde distal, sino simplemente un poquito de cambio de calibre del vaso. Pero ahora veis a nivel proximal, como en la zona proximal del Megatron hay una zona, bueno, donde aunque la expansión del stent es correcta en casi todas sus zonas, en la zona proximal veis hay una zona donde el área luminal es suficiente, pero probablemente no esté suficientemente bien expandido, y por eso hemos decidido darle con un balón no complicante en esa zona un poco, bueno, pues para expandir un poco más el stent, atmósferas, ¿no? Con un NF de 3,5 en esa zona, y en principio con eso hemos terminado el tratamiento de la circunfleja, y a continuación estamos ahora en la stent anterior. Estamos bastante cómodos porque tenemos un equipo de anestesia que nos está echando una mano, porque el paciente tenía una deprivación alcohólica y bueno, estaba un poco agitado al parecer esta mañana, y además nos está echando una mano porque durante todo el procedimiento está con tensiones muy bajitas y bueno, pues tolera poco los procedimientos. No sé si tenéis algún comentario sobre este vaso antes de pasar al otro. La verdad, Javier, que la calcificación era llamativa, sobre todo en la descendente anterior, y con el IBUS se ha visto que también la circunfleja estaba severamente calcificada. Y en relación al IBUS, hemos visto que habéis utilizado el OptiCross, el de 60 MHz, el nuevo catéter. ¿Habéis notado con eso una diferencia respecto a la generación anterior en cuanto a la calidad de imagen, sobre todo luego al evaluar el resultado del stent? Porque quizás con la placa calcificada no se puede apreciar tanto esas diferencias, pero sí a la hora de evaluar cómo ha quedado el stent. Yo creo que, o sea, el IBUS de 60 MHz aumenta un poquito la resolución y eso pues permite ver algunas cosas con más detalle. Realmente para las mediciones fundamentales que necesitas para optimizar el área mínima del stent, secciones de bordes, etcétera, yo creo que la calidad es muy buena y, como podéis ver en estas imágenes, pues ha resuelto bien esa duda que teníamos angiográficamente de si había algún problema a nivel del borde distal. Nos ha hecho ver esa infraexpansión, que realmente angiográficamente no es nada evidente, pero que claramente por IBUS se puede ver que existe esa zona de infraexpansión proximal. O sea que, de nuevo, pues la imagen intracoronaria ayudando mucho a optimizar y a revelar cosas que angiográficamente son muy difíciles de definir, ¿no? Y yo creo que lo que llama también mucho la atención del catéter es la navegabilidad que tiene. Si os dais cuenta, vamos por un 6 French, por la radial izquierda, que realmente no es el mejor de los escenarios cuando tienes un paciente con placa complicada, y a veces no se piensa aumentar el soporte o ir por otros accesos, y la verdad es que estamos pudiendo hacer todo el procedimiento sin dificultad y avanza muy bien, o sea, nos está viniendo bien. Bueno, pues pasamos entonces ya a la... Disculpa. No, decía... Os iba a comentar que estáis haciendo una utilización muy buena del corto tiempo de la transmisión, que son solo 30 minutos. No os queremos interrumpir. Si nos contáis lo que hacéis con la izquierda, entonces yo creo que aquí en el auditorio pasaremos a discutir un poco también tanto la circunfleja como la descendente. Perfecto, pues entonces esta es la situación en la que estamos ahora. Ahí veis la oliva de rota en el tronco. Y realmente lo que hemos hecho, lo que ha hecho Javier, ha sido pasar una guía Sion Blue Star Support hacia la porción distal de la descendente anterior y la hemos intercambiado por la guía de rota utilizando un microcatéter Mamba. Y pues en esa situación estamos. Hemos hecho ya un primer pase de rota y estábamos esperando a conectar con vosotros para poder hacer el segundo pase en directo. Hemos elegido una oliva de 1,5. Estamos utilizando el sistema nuevo de Rota Pro, que tiene... ¿Podemos enfocar en la mesa, José Antonio, por favor? Tiene como peculiaridades, bueno, pues José que... Antonio, ¿podemos enfocar aquí en la mesa el...? Ahí lo veis, ¿no? Nos acercamos aquí un poquito.
Tiene dos cambios fundamentales. Uno es en el Advancer, que ya eliminamos el pedal y todo se maneja desde aquí arriba, y otro es la consola. La consola se ha minimizado y se ha simplificado. Todo el sistema lo que intenta es hacer las cosas más simples, ¿no? Que lo puedas manejar todo y que lo puedas manejar todo con las manos delante de ti. Entonces la consola se ha simplificado mucho, con una entrada posterior de luz y una entrada posterior de gas, y por la parte de delante 3 entradas que además van agrupadas, con lo que tienes bastante comodidad en la mesa. Y con respecto al sistema del Advancer, pues esto también ha cambiado mucho, como os decía. Tenemos por un lado separado la zona del Dynaglide, en la que tenemos el sistema de freno y desfreno, que es similar al que teníamos, y el Dynaglide, que tiene 2 botones, uno para activar el sistema Dynaglide y otro para que realmente comience a funcionar como tal. Entonces esto permite que un único operador, si quiere, pueda avanzar presionando tanto el freno como el Dynaglide cuando sea preciso. Y por otro lado, la activación de la rotablación se tiene en la zona medial del sistema Advancer, con una estructura que es esta que estoy tocando con el dedo, que es azul, que lo que hacemos es pisarla y realmente manejar un único operador todo el sistema. Yo creo que esto realmente lo que hace es hacer que el sistema sea un poco más simple, que sea más fácil y, por tanto, bueno, pues que se pueda utilizar de una manera más sistemática si se precisa dentro de la sala de hemodinámica. Hemos elegido una oliva de 1,5 porque, bueno, pensábamos que lo que nos interesa es hacer una modificación de la placa para ser capaces de avanzar otras estructuras si son precisas, para luego seguir trabajando sobre ella. Y hemos hecho una primera pasada que en principio ha sido bastante favorable y no hemos tenido muchas dificultades. Entonces, si queréis, pues hacemos una segunda pasada y vemos cómo van las cosas, ¿vale? Sí. Hemos retirado un poquito mientras estamos esperando la oliva, así que tenemos que avanzar un poquito otra vez. Sí. Mientras lo vais haciendo, vamos ya a comenzar un poco lo que es el debate con los compañeros y compañeras. Jorge, parece que nos dijo Nieves que habían empezado con una oliva de 1,25 anteriormente. ¿Me puedes comentar un poco acerca del tamaño de las olivas en un caso como este? ¿Cuál sería tu opción? Sí, a ver, yo creo que actualmente tendemos más a modificar la placa que a hacer un debulking muy agresivo, y esos ratio entre oliva y arteria que se usaban antes de 0,7, 0,8, que al final traía más complicaciones de disecciones, perforaciones, compromisos de flujo, se ha ido reduciendo. Yo creo que la mayor parte de la gente utilizamos ahora unas ratios 0,5, 0,6, te da más seguridad. Y yo creo que es lo adecuado. Probablemente en este vaso, que no tiene mucha tortuosidad, se pudiera haber empezado directamente con oliva de 1,5. Y yo creo que a unas revoluciones no muy altas tienes menos fricción, tienes menos todo, y se podría haber utilizado. Yo creo que una cosa muy interesante hasta ahora, Elena, del caso, es que hemos visto la utilización sinérgica de técnicas de modificación de placa y stents aparentemente específicos para el tratamiento de lesiones calcificadas, ¿no? En este caso el Synergy Megatron. ¿Podrías comentar un poco acerca de si tú tienes alguna preferencia a la hora de utilizar un cierto stent, si crees que necesitamos específicamente stents para placas calcificadas? Bueno, por lo que estamos viendo, el caso es impecable, ¿no? Están utilizando todas las técnicas posibles para determinar tanto pre como post modificación de placas si esta ha sido adecuada o no. Con imagen, y yo creo que es espléndido. Y en cuanto a los stents, yo creo que para este tipo de lesiones tienes que tener stents con los que estés trabajando de forma habitual y te sientas confortable, con los tamaños y las longitudes adecuadas. Yo en mi caso no tengo experiencia con el Megatron y estoy contenta de estar aquí para aprender las posibilidades que nos da este nuevo dispositivo. O sea que, muy bien. ¿Qué pensáis vosotras con respecto a la sinergia, digamos, entre stents específicos en lesiones con placas? ¿Habéis visto casos de recoil del stent en situaciones donde de repente las placas eran muy calcificadas? Bueno, pues sí, me sumo al aprendizaje, ¿no? De ver este stent. Yo tampoco tengo experiencia. Creo que es un paciente interesante porque es el típico paciente, ¿no? Trivascular, con un syntax score que yo creo que es interesante de calcularlo y que nos acostumbremos a hacer ello, que es tanto para cirugía como para angioplastia, ¿no? Entonces esto es lo que nos pone, es la primera aproximación. Con respecto al tratamiento, yo personalmente prefiero, en el caso de la circunfleja,
igual hacer una predilatación más agresiva y luego adaptar el tamaño del stent al ser de tanta longitud la lesión de distal a proximal, donde realmente hay un mismatch importante entre el vaso distal y el vaso proximal, con 2 stents modulando muy bien el tamaño respecto al vaso distal y luego llevando un stent más grande a la proximal y luego hacer la posdilatación necesaria, pero estrictamente haría este tipo de aproximación con 2 stents de los que le tengo más confianza, digamos, y siendo enérgica en el pretratamiento de la lesión. Con esa idea han elegido este tipo de stent, ¿no? Porque quizá la ventaja sea esa, el poder diferenciar y posdilatar con más agresividad la porción proximal. Quizá ese ha sido el planteamiento que han hecho Javier y Nieves, ¿no? Intentar aprovechar las ventajas teóricas de este nuevo tipo de stent. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo personalmente me siento más cómoda modulando yo, digamos, y no el dispositivo, ¿no? Cuando es tan larga la lesión. Luisa, ¿qué comentarios tienes así con...? Sí, en este caso creo que es muy acertado, por ejemplo, la circunfleja, que no parecía que estaba tan calcificada como la de A, y así, sobre todo la parte proximal, pues no parecía que tuviera una circunferencia de calcio de 360 grados, y es muy acertado utilizar una técnica de imagen para saber si tienes que ser más agresivo o no, porque muchas veces infravaloras el calcio y luego te encuentras con un stent puesto que no puedes expandir. Entonces, utilizar una técnica de imagen en estos casos creo que es lo más adecuado. En cuanto a si utilizo un stent específico para lesiones calcificadas, no lo he utilizado. Creo que es muy bueno saber, o sea, conocer nuevos stents que puedan ser específicos en estas situaciones. Y yo lo que hago es intentar asegurarme, pues, o con Rota, con Catin o lo que sea, de que tengo garantías de que al poner el stent se va a poder expandir. Alguna vez pues no ocurre así, pero bueno. Bueno, estamos, Nieves y Javier, estamos de vuelta con vosotros. Hemos visto que habéis estado haciendo ablación, comentarnos un poquito... ¿Hacemos un ibus antes o hacemos un ibus antes para...? Sí, bueno, hemos estado viendo un poco los comentarios y a mí lo que más me llama la atención muchas veces de las lesiones coronarias un poco complejas es que lo que haces es que a veces te arrepientes cuando no has utilizado una técnica de modificación de placa previa, ¿no? Y te llevas sorpresas. Entonces, bueno, una de las formas de intentar siempre analizar con imagen, si puedes, las lesiones coronarias y hacer una modificación previa, pues te permite, bueno, pues que los stents realmente pongas los tamaños que tienes que poner, los expandas a la altura que tienes que hacerlo, y mucho que el resultado sea realmente optimizado. Porque realmente si nos metemos a hacer pacientes que técnicamente son más complejos y no conseguimos optimizar nuestros resultados, probablemente no podamos equipararnos a técnicas que ya han probado que son buenas, ¿no? Realmente una mamaria, la de A, pues realmente es una muy buena opción. Si queremos equipararnos a eso, tenemos que poner stents que sean muy buenos y que realmente estén muy optimizados. Y para esto yo creo que la imagen es muy útil, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido volver a pasar otra vez la oliva, hacer un intercambio con una guía de nuevo de alto soporte. Lo hemos intentado hacer con el Mamba por presión, pero bueno, hemos tenido que volver a hacerlo. Y ahora estamos avanzando un IBUS. Vamos a avanzar el IBUS para ver un poquito cómo es el calcio en la descendente anterior. Es un vaso en el que ya geográficamente había tanto calcio que ya de entrada, sin IBUS pre, hemos decidido que había que hacer una técnica de modificación. Y ahora lo que vamos a ver es un poco el efecto que hemos hecho y si realmente necesitamos incidir un poco más aquí o si ya es una situación en la que podemos pasar simplemente a por ejemplo, a predilatar con un balón NC antes de implantar el stent. Estamos ahí bastante distales en la vea media. Se puede ver que hay un poquito de calcio, pero en esa zona el vaso es relativamente sano. Un poquito de placa ahí de las 3 a las 6. Ahí a ese nivel no hay calcio. Sí, parece fibrótica sin más, ¿no? Y no parece tampoco muy ahí está importante. Bastante bien el vaso. Estamos bastante distales. Nos vamos a ir acercando hacia... Empieza a haber un poquito más de placa a este nivel, ahí ves, pero sigue siendo todavía una placa relativamente fibrosa, se va haciendo más densa, va apareciendo ahí un poquito ya más de una densidad que parece más calcio. Podemos ver dónde estamos a este nivel. ¿Vale? Es una zona que probablemente ahí no es nuestra idea llegar. La idea geográficamente probablemente sería ver si nos quedamos después de la curva. Efectivamente, todo el vaso tiene enfermedad. Ahí tenemos una rama que entra y otra rama.
Y bueno, pues a ese nivel, en esta parte vemos, estamos distales justo a la curva. Más o menos sería la zona de nuestro landing geográfico y parece que puede ser efectivamente también por IBUS una zona razonable. Aquí empieza a haber más placa. Sigue siendo de todas formas una placa relativamente blanda. Estamos dando justo la curva en esa zona. Veremos ahora entrando probablemente dentro de poco una sectal y una diagonal. Aquí empieza a haber una zona donde hay mucha sombra, probablemente en relación ahí con la presencia ya de calcio importante a ese nivel. Es donde se veía más el calcio angiográfico y como veis ahí tiene una placa muy calcificada. Exactamente, ahí tiene una zona que probablemente era un anillo y que ahora parcialmente se ve que se ha roto un poquito, ¿no? O sea que realmente ya no es un anillo completo, ahí tenemos como una calcificación como de 180 grados, ¿no? Y en esta zona proximal, de nuevo, una zona que prácticamente hay una zona de anillo, pero que no es completo, ¿no? Yo creo que, y además hay una luz bastante razonable, probablemente es una zona que se va a expandir bien, yo creo ahora ya tratándolo con balón simplemente. Y por esto para ver por dónde vamos. Bueno, tenemos corregistro con angiografía, en este caso tenemos que estar mirando un poquito en qué zonas estamos con el catéter de IBUS, con la sonda. Y esta es la zona ya proximal, que sigue habiendo mucha placa. Vamos a ver si conseguimos una zona proximal donde tengamos un landing bueno para aterrizar. No lo hemos visto, pero en la araña, en el diagnóstico sí que se veía que tenía enfermedad a nivel proximal. Eso ya está llegando, ya es ya muy proximal. Es una zona muy grande, ya digamos, donde sigue habiendo placa y calcio, pero el vaso ahí a ese nivel es muy grande, ya es la zona proximal de la descenda anterior. Para vuestra información, Nieves, no sé si llegaremos a poder ver la implantación del stent. Ya hemos visto anteriormente el resultado de los stents en el otro lado. Quedan exactamente 5 minutos. Vale, pues entonces yo creo que aquí ya hemos visto prácticamente todo lo que necesitamos ver. Vamos a acabar con el IBUS aquí. Ya lo ¿Nos hemos podéis terminado. decir qué tipo de stent pensáis o pensabais implantar aquí en este vaso? Bueno, lo que vamos a hacer es predilatar un poquito más, si te parece, Javi, con un NCD3, que lo tenemos ya en la mesa, y a continuación vamos a implantar el stent. Y probablemente se cabe un stent de 3,5. Si nos cabe el stent de 3,5, volvamos a utilizar el Megatron, que nos ha gustado en la anterior arteria y probablemente quede bien. Y arriba es incluso mayor. O sea que realmente luego nos permite expandirlo si es necesario. Vamos a medir la zona de referencia distal y proximal. Javier Nieves, perdonad, ¿no os planteáis en lugar de un NC usar un cutting? Que yo creo que la sinergia es buena porque hay zonas que son más concéntricas, igual rompe la placa mejor. Se podría usar un cutting también. Lo hemos estado comentando y nos parecía que el ROTA ha pasado tan bien que directamente hemos dicho, bueno, pues como hemos enseñado antes una estrategia mixta de hacer un ROTA y darle con un balón y utilizar un cutting, pues ahora nos ha parecido un poco... Digo, bueno, vamos a cambiar un poco de estrategia y en vez de darle con el cutting, pues le damos con un balón no compliante a ver cómo queda. Pero sí, es una opción. A ver, sí, desde luego si vemos cualquier dato no expande bien, iremos con un cutting, eso seguro. Y luego, otra pregunta técnica, si puedo. La guía de ROTA, ¿usasteis la floppy? No. No. Como hicimos un intercambio con el catéter Mamba, lo que hemos hecho es utilizar la guía de alto soporte. Vale. Simplemente porque hemos hecho un intercambio porque teníamos una guía. ¿Y no intentasteis avanzarla directamente? Vale. No por eso, porque además sabía que estabas tú y me ibas a preguntar. Entonces he dicho, para dar un poco de debate, bueno, ahí la verdad es que la guía floppy de ROTA, sí, perfectamente, probablemente con la modificación que ya se hizo hace años de esa guía es posible avanzar la guía floppy de manera directa, ¿no? Pero bueno, pues hemos optado por utilizar la guía que teníamos. Javier, nos quedan 3 minutos, creo que ya no. Vamos a seguir, a ver si aguantamos los 2 minutos y pico y podéis hacer el implante del stent. Creo que hay una cosa que ellos han dicho, no tenían corregistro, pero la verdad es que con la tecnología que tenemos ahora en la sala, cada vez es más fácil tener un corregistro. Por ejemplo, nosotros en alguna sala tenemos lo que es el Dynamic Road Mapping, donde tú puedes estar viendo cuando estás trayendo el IBUS exactamente el sitio del vaso que estás interrogando, con lo cual, para quienes estéis utilizando esas tecnologías, realmente pues es una alternativa, ¿no?, a los sistemas más dedicados de corregistro, ¿no? Estamos de vuelta con vosotros. Nieves, tenéis exactamente 2 minutos para acabar de poner el stent. Nada, no hay problema. No nos va a dar tiempo en 2 minutos. Va, para ahí 2, 4, 6, 8, 10. Yo quería preguntar, aprovechar así ¿la guía de alto soporte del ROTA realmente la utilizáis mucho? Yo prácticamente nunca. La verdad es que no.
Nosotros casi siempre usamos la propia. Y nosotros, que uses la de alto soporte. excepto en las oclusiones crónicas, si has conseguido pasar y tienes un micro y realmente lo que es dar más seguridad, yo si tengo un micro si utilizo la guía de alto soporte y si no, pues no, pues la que más se utiliza es la otra, ¿no? Vamos a ver la referencia distal un momentito para ver si podemos efectivamente poner un 3,5. Mónica, quería comentar algo, sí. Sí, a ver, viendo los... Joder, con la puta ya gana, que tenemos joder. los dos Nacho, ¿se va todo? casos, ¿Está ¿no? fatal? Sí, sí, por favor. Sí, pero porque se Los va dos fatal. casos, en el Shockwire y el Rotablator, podríamos pensar en una estrategia combinada de utilizar las dos cosas en las arterias muy clasificadas, pero donde la clasificación es un pincho fuerte que solamente el Rotablator va a ser efectivo, pero que luego todo el vaso calcificado merece una litotricia, digamos, del vaso, ¿no? En más extensión, para luego implantar el stent. No sé. Yo creo que también algunos compañeros de los que están aquí ya tenemos experiencia de... Sí, bueno, efectivamente, vosotros, de Rotablator, y el mensaje quizá más importante es que son técnicas sinérgicas, ¿no? Claro. Bueno, pues Proximal. contarnos un poco lo que estáis y ya irnos despidiendo porque nos quedan 39 segundos. Bueno, estamos midiendo en el IBUS, esa sería una buena zona probablemente de landing distal. Estamos midiendo el tamaño del vaso, que claramente ahí es un vaso muy grande, permite perfectamente poner un stent de 4, incluso el vaso a ese nivel, o sea que claramente permite poner un stent de 3,5. Y de longitud desde ahí hasta el segmento proximal, si mides, David, por favor. O sea que es un vaso también, efectivamente, yo creo que es un vaso muy apropiado para poner un stent como el Megatron, ¿no? que nos permite además aumentar la fuerza radial en una situación en la que hay mucho calcio, ¿no? A ese nivel, hasta ahí, un poquito más distal, por ahí más o menos probablemente podría ser una zona. No hay un landing proximal sano, hay placa en todas partes, pero evidentemente a ese nivel es una zona donde tenemos una luz muy buena y es un sitio muy apropiado para aterrizar. Mire la luz ahí, por favor. El diámetro de la luz ahí son 3, o sea que probablemente el vaso sin duda permite poner un 3,5, ¿no? Y de longitud estamos, pues eso, ¿no? Como en unos 40 milímetros, o sea que seguramente cogeremos un 3,5. 32, que es el más largo que tenemos. Dejamos un 3,5, 32, David, por favor. Y luego veremos si y luego ya vemos si cubrimos más. Con otro stent. Vamos a poner, déjanos un 3,5, 32, por favor. Bueno, nada más que sepáis que los directores del curso os han otorgado una prórroga hasta que se implante el stent, que podréis ver ahora dentro de instantes. Es una Con lo prórroga cual de un minuto. nos permitirá, digamos, ver un poco directamente cómo avanza también el comportamiento. Un stent que, bueno, pues que tiene la novedad, digamos, de estar utilizando el Synergy Megatron, que podría ser una instalación. Yo no sé si Boston tiene pensado hacer estudios en estenosis calcificadas. Desde luego, para todos los que estáis aquí, puede ser un buen ámbito para hacer algún estudio de comparar si efectivamente este tipo de stent otorga algún tipo de ventaja mecánica o de resultados a largo plazo, ¿no? en estos pacientes. Las mediciones de longitud por el IBU siempre son un poquito, o sea que a lo mejor con el 32 incluso podemos estar bien, porque probablemente siempre sobreestimamos un poco la longitud con el IBU, con el movimiento longitudinal, o sea que vamos a ver. Lo de la sinergia y lo de saber de antemano que puedes usar técnicas complementarias para modificar, ¿no? Si no te metes en un jaleo de arteria. Bueno, este caso es un caso de sinergia porque ellos han utilizado el Capping Balloon en la circunfleja. Hemos estado viendo la utilización de distintas técnicas. ¿No? Creo que es un caso muy ilustrativo de sinergias a muchos niveles, también incluso en la selección del stent. Es el día a día de la sala, que no es un caso excepcional. Y obviamente el control que están teniendo, ¿no? De la selección del stent, Eduardo, ¿no? De toda la implantación y todo es... Y realmente es un stent largo, una lesión calcificada y ha avanzado bastante bien. Vamos a ver cómo se expande en esa zona. Es un buen troncho. Quizá un mensaje, a lo mejor Luisa, Elena, podéis comentar, es si el stent no se expande completamente en una situación de estenosis calcificada, ¿cuándo hay que parar? ¿Qué diríais vosotros? Yo, en mi experiencia que he tenido algún stent intraexpandido, pues por infraestimar previamente quizá el calcio que había, lo que va muy bien es el láser. Y hay que saber parar y no pues dilatar como... y venga, y creo que el láser no lo tiene todo el mundo disponible, pero el resultado con el láser es increíble cuando tienes un stent infraexpandido. El láser te está refiriendo de una forma crónica, porque obviamente no aplicarías láser en el momento de estar implantando un stent. No, citaría al paciente posteriormente y aplicaría
láser para posdilatar y poder expandir el stent. Bueno, creo que estabais ya implantando el stent, ¿no? Y de nuevo tiene una visualización, una visibilidad muy buena, ¿no? Una radiopacidad óptima. Sí, muy bien. Habla del grosor, claro, del strap, que es Sí, mayor. la radiopacidad claramente es distinta. Pero sí. Es ¿Un más- testcito? Un test, por favor. ¿Ves? Y de nuevo el stent ha navegado muy Vale. bien, ¿no? Nieves. Sí. Sí, muy bien. Vale. Vamos a retirar. Seguramente vamos a necesitar otro stent proximal, porque eran 32 milímetros y es un poquito más larga la lesión a nivel proximal. Lo vamos a ver y lo completamos. Si necesitamos poner uno más en la porción proximal. En esta imagen caudo. ¿Sí? A ver, lo primero que se puede decir, viendo así, es que se ve que la expansión del stent es muy, muy buena. O sea que, Sí, sí, se ha expandido muy Vale, bien, como vamos. habéis visto, ¿no? Espera, que me conozco aquí un poco más. Cuando quieras. ¿Sí? Muy bien. Bueno, podemos incluso pensar a ver si queremos tratar esa parte proximal o la dejamos. Vamos a, a lo mejor incluso es para Creo que no hacer esté- no esté proximal, sí, ¿no? Vamos a hacer una... Dime. Os dejamos terminar ya esa parte proximal de Perfecto. analizar, pero tenemos que cortar. Ha sido un caso, Muy bien. yo creo que muy ilustrativo. Enhorabuena y muchísimas Gracias. gracias por vuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Muchas gracias a los moderadores y a los panelistas.